¿A quién de ustedes le interesa hablar de leyes de esto? Pero bueno, Enrique, gracias. Astrea, como siempre, qué gentil, gracias por tu amistad, un abrazo a tu padre, por todo esto y por el apoyo que has dado a la asociación, en particular a este evento, que se está haciendo como un clásico. Pero a quien sí quiero agradecer es a ustedes, porque nos toleran congreso con congreso, y creo que cada vez más. El doctor Abrón viene desde las 7 de la mañana esperando aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. ¿Me da la primera, por favor? Bien. ¿Hacia dónde apunto? Muy bien, pues quiero iniciar por hacer una precisión de lo que la doctora Ontiveros dijo. Realmente, ella dice hay poco material publicado. Yo revisé, encontré 112 citas muy profesionales, muy bien hechas, de artículos realmente interesantes publicados en revistas bien. A mí 112 me parece mucho, nada más que está acostumbrada a 1,500 para hacer la revisión. Sí, las evidencias pobres de sus alumnos de tesis, pero bueno, para mí 40 en una tesis está bien, pero bueno. Sí, es cierto, lo que quiero decir, hay mucho material, mucho, al respecto de estudios sobre cómo funcionan las familias homoparentales y los resultados en la crianza. Muchos a favor, muchos en contra, las opiniones se dividen, no hay un consenso universal, cada autor incluso termina por hacer que el otro no funciona y de alguna manera tratar de derribar sus resultados. Aquí vemos, Paul Cameron es un psicólogo que ha estudiado mucho, tal vez el que más ha estudiado del tema, desde 1975, su primer trabajo. Y bueno, pues hay alguien más, Herek, que dice que sus argumentos son poco sólidos, encuentra errores desde la metodología y el tipo de entrevistas, etc. Entonces termina por criticarlo. Solo pongo algunos a favor, algunos en contra. Muestra un metaanálisis donde tiene una mayor prevalencia los trastornos mentales en personas homosexuales, cual si la homosexualidad fuera una enfermedad o fuera un campo donde pudiera proliferar la propia enfermedad mental. Pongo ejemplos. Algunas otras asociaciones, derechos humanos, algunas agrupaciones, por ejemplo, las declaraciones de defensa de los niños a escala nacional y varias organizaciones psicológicas, donde se habla y se estudian los perfiles de homosexuales y la relación que tiene realmente en la crianza con los menores. Apple, que influye pues para lo que sucede en California con la legislatura, en Connecticut y en Vermont. Vean lo que decía Marta, cómo hay países que se dividen. Aquí en Estados Unidos los propios estados están cada uno con su propia legislación. California, Connecticut, Vermont ha votado afirmativamente para que estas parejas del mismo sexo puedan no solo casarse, sino adoptar también. Florida, Mississippi, Oklahoma y Utah han respondido en sentido contrario. Este es un ejemplo claro de cómo, según la ideología que prive, son los resultados. En cuanto a la distribución, en cuanto a la elaboración, la propia revisión de las leyes, los tribunales incluso no tienen un parámetro, y esto aplica para México. Hay sentencias en donde el argumento del juez es precisamente que el padre debe de cuidar a los hijos porque la madre es lesbiana y el riesgo en que incurren. Y en Estados Unidos pues es muy claro, ¿no? Traigo por ahí algún ejemplo que igual revisamos con mayor detenimiento. Y suponen esto, ¿no? Que también tienden a menudo que sus hijos
puedan ser emocionalmente perjudicados, molestados y que estén alterados en el desarrollo de su rol de género. Entre las conclusiones, a mí me queda muy claro que de verdad el problema no está en la educación que hacen los padres homoparentales de los hijos, sino en el estigma que se crea y en la participación que hace la propia sociedad. Los niños en la escuela, el bullying que ejercen sobre los hijos que tienen dos mamás o dos papás es realmente llamativo. Ese es el verdadero problema. Y bueno, pues en el tema decía de los juzgados, que las madres lesbianas son cuestionadas en cuanto a su capacidad, en cuanto a su verdadera posibilidad de ser madre. Bueno, dice esta diapositiva que la literatura científica ha encontrado diferencias significativas entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales, por lo que no existe realmente alguna causa, no hay una diferencia importante en cuestión de la crianza. ¿Sí? El negar los beneficios legales que gozan las parejas heterosexuales que contraen matrimonio, a diferencia de las parejas homosexuales, no está justificado. Es una desigualdad, es una injusticia. ¿Sí? La falta de acceso a estos beneficios de manera general en lo que aporta la ley se considera un estresor psicosocial, tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Me refiero a los homosexuales. El conocimiento científico debería de ser utilizado, esto que deberíamos de hacer nosotros. Marta precisa lo que sucedió apenas en la Cámara. Realmente no había alguien que hablara de una manera científica, eran las emociones, era lo que yo creo que sucede, decían los legisladores. Bueno, como sucede en todo lo que legisla. Por supuesto, sí. Vean, la adopción empezó teniendo un sentido jurídico de proteger al adoptante, no al adoptado, para que el adoptante tuviera hijos, para que pudiera tener una familia, para que pudiera su descendencia seguir sus negocios, en fin. La adopción empezó así, beneficiando al adoptante. Hoy en todo el mundo, la adopción, las leyes sobre adopción están hechas para proteger y beneficiar a los niños, a los menores. Al final hablaremos de esto. Y bueno, dice que no deberá de estar basada el entregar a un niño en adopción en función del grupo étnico, de acuerdo a los ingresos, el estado civil, la religión, en fin, los estilos de vida y sobre todo a la orientación sexual. No deberá de influir. Este caso, por ejemplo, el problema es que se le puede negar la custodia de su hijo a una madre biológica lesbiana con las bases de que su orientación sexual la vuelve inepta como madre. Esto es un caso real, Bottom contra Bottom. ¿Sí? Kay Bottom solicitó la custodia de su nieto porque su madre Sharon Bottom era lesbiana. O sea, la abuela dice, yo quiero cuidar a mi nieto porque mi hija no puede. ¿Sí? Los resultados, vean, la Suprema Corte de Virginia sostuvo que había suficiente evidencia para rechazar la custodia a favor de la madre del niño. Es decir, le dan la custodia a la abuela porque la madre es lesbiana. Y así hay más estudios que no me detengo mucho. Este es uno de los más grandes. Se centra en la orientación sexual de los hijos de adultos gay, encontrándose que más del 90% de los hijos menores de 17 años fueron heterosexuales. Es decir, no es cierto que haya una obligación o haya una tendencia a seguir la orientación de los padres cuando estos son homosexuales. Este estudio deja muy claro que el 90%. Los resultados sugieren que cualquier influencia ambiental de padres homosexuales no influye de manera importante con los hijos. Las asociaciones se han pronunciado, muchas. Quiero retomar esta parte que dijo la doctora Entiveros y con esa claridad. Yo creo que de las asociaciones en Estados Unidos que tienen una actividad más llamativa, más intensa, son las trabajadoras sociales. Realmente ellas han hecho una bandera, un estandarte de su lucha. Por supuesto están a favor de la adopción y de los matrimonios homosexuales. Marta decía, la Asociación Psicológica de Estados Unidos, de América, también se pronuncia y ha trabajado ese documento que a Marta le pareció muy elegante y muy bien hecho,
sustantivamente tiene muy buenos argumentos y también está a favor de la adopción de niños por parejas homoparentales y del propio matrimonio entre homosexuales. La Asociación Psiquiátrica Americana se pronuncia de una manera tibia, suave, no muy contundente, no es una participación realmente que se haga valer, pero sí apoya la iniciativa de permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y la adopción por un padre secundario. Esto es importante porque hay dos formas de adoptar. Una donde ambos son homosexuales y deciden adoptar, y la otra donde uno de ellos tiene ya un hijo biológico, y entonces su nueva pareja adopta como padre, con todas las características, con todos los derechos y obligaciones que lleva la adopción y que ahora mencionaremos. Y son dos cosas diferentes. Incluso en algunos estados se acepta una, pero no la otra. Del padre secundario, esto que se llama. También apoya todos los derechos legales asociados, beneficios y responsabilidades que emergen de estas relaciones. La propia APA dice que la orientación sexual no debe ser utilizada como factor primario en las decisiones de custodia de un niño. Las parejas e individuos homosexuales deben tener permitidos ser padres, ¿sí? Y bueno, que se podrán utilizar y crear estas relaciones entre las parejas heterosexuales de la misma forma que sucedería con los homosexuales. La adopción por el padre secundario también se pronuncia, decíamos, debe de ser dada en beneficio del niño, como hace un momento precisaba yo. Algo muy importante, ¿qué pasa cuando una pareja homoparental se separa, se divorcia, tal? También ahí hay otro problema. ¿Quién se queda con la custodia? ¿Quién puede ejercer? Por ejemplo, en México país, cuando hay un divorcio y está en la lucha por la posesión legal de un niño, se valoran muchas situaciones, y uno de ellos es el género del menor. A lo mejor si es una niña pequeña, pues estará mejor con la madre, tal y cual. A lo mejor si es un varón, estará mejor con el padre. En fin, son argumentos que en los foros tomamos nosotros en consideración. Pero ¿qué pasa cuando son dos padres o dos madres? Ahí hay otro elemento más ético y jurídico. Bien, las conclusiones de este tema, para entrar a lo que me invitaron a hablar, que era lo legal, y que gracias a Marta sí puedo llegar a ello. No hay evidencia científica que afirme que los hijos adoptados por personas o parejas homosexuales tengan problemas psiquiátricos. Esta es una conclusión determinante, ¿verdad? O que sean abusados, por ejemplo, sexualmente en comparación con hijos de parejas heterosexuales. Las diferencias observadas en la crianza entre los hijos de ambas parejas no son significativas. Bien, termino esta parte nada más diciendo que los estudios sí precisan, lo idóneo es esa familia con papá y mamá, ¿sí? Que pues prácticamente, según el INEGI, solo hay el 33% en la República Mexicana. Después, los hijos de parejas homoparentales, ¿sí? Y luego los hijos de madres solteras. Es decir, los hijos criados por padres homosexuales tienen una mejor calidad, tienen un mejor futuro, hay un mejor pronóstico que los hijos de madres solteras. Bien, y ahora sí entremos a lo que me invitaron, que fue hablar de la situación legal. Y bueno, pues el ejemplo prácticamente único, salvo Coahuila, que también ya tiene algo al respecto, estamos en posibilidad de hablar de lo que sucede en la Ciudad de México. Vean, desde el 2009 se publicó ya en la Gaceta esto que modifica el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, ¿sí? En donde permite pues el reconocimiento a dos personas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio, conformar la relación de concubinato e incluso adoptar hijos. Se considera, para esta decisión se consideraron los tratados internacionales que México ha suscrito, y que si bien hay algunos muy contundentes donde es claro que a partir de la firma debe de echarse a andar este procedimiento a nivel nacional, bueno, nunca fueron escuchados. En la Ciudad de México son los argumentos que se tienen para poder elaborar esta ley. Y de ahí surge, por ejemplo, la Sociedad de Convivencia, aprobada en el 2006, que si bien no es un matrimonio como tal, sí es algo que ya se le parece, ¿no? En Coahuila, el Pacto Civil de Solidaridad, que tiene que ver
precisamente con esto de la aceptación de la pareja homosexual. El Código Civil precisa en el artículo 2, y que es casi una copia del artículo 1 de la Constitución, que la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por razón de sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, etc. Pero vean, lo pongo en negrillas: orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, ¿sí? Y todas estas otras, profesión, en fin, carácter físico, la discapacidad, en fin, el estado de salud, no se le podrá negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos. Esto que precisa el Código Civil, y que es una manera un tanto enmascarada, un poco timorata de decir las cosas, sí da pauta a que se pueda adoptar, a que se tengan esas posibilidades. Veamos, el matrimonio es la unión libre de dos personas. Esto es el artículo 146 del Código Civil reformado. Estoy hablando del de la Ciudad de México, que se reforma en 2009. Ahora está vigente. El anterior código decía: el matrimonio es la unión libre entre hombre y mujer. Se modifica y ahora dice de dos personas para realizar la comunidad de vida. No dice hombre y mujer, esto yo lo puse para hacer la precisión, pero no lo dice. En donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule, etc. Matrimonio viene del latín que significa calidad o carga de la madre, la tarea que la madre tenía que desempeñar en la Roma antigua. El Código Civil modificado en su artículo 147 dice que serán nulos los pactos que hagan los contrayentes en contravención a lo señalado en el artículo anterior. Es decir, si alguien decide casarse por separado, sin llevar al juez, ya sea una pareja homosexual o una pareja heterosexual, no tiene ningún valor. El único que se reconoce como tal es el acto que se desarrolla ante un juez del registro civil. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. El código anterior decía la mujer 14, el hombre 16. ¿Sí? No sé por qué la diferencia, pero bueno, la mujer 14, el hombre 16. Hoy no, por supuesto, tienen que ser mayores de edad, pero hay una salvedad. Si se autoriza, si está embarazada, si el juez considera, el juez del registro y el juez familiar considera que puede ser, entonces los menores de edad sí pueden contraer matrimonio. Serán nulos, allá está. Y bien, con respecto a la adopción, el artículo 390 del Código Civil reformado de la Ciudad de México dice que la adopción es el acto jurídico por el cual el juez de lo familiar constituye de una manera irrevocable, o sea, no es que ya no lo quiero, mire, me salió defectuoso y se lo traigo, dame otro, mejor el güerito ese y tal, no. Por supuesto, al mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante. Entonces, esa persona, ese niño, ese menor que yo voy a adoptar, va a ser como mi hijo biológico, con todas las características, mi madre será su abuela, etc. ¿Sí? Es un derecho del menor de naturaleza restitutiva. Vean, la adopción es un derecho del menor, ya no del adoptante, del adoptado. Que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra en el seno de una familia. Y esta parte final de la diapositiva es la que nos permite reflexionar y es donde entra el dilema, la discusión, que si estas familias homoparentales pudieran llevar a cabo adecuadamente la crianza. El artículo 391 dice que podrán adoptar los cónyuges. El anterior decía podrán adoptar el marido y la mujer. Hoy ya no dice el marido y la mujer, hoy dicen los cónyuges en forma conjunta, que tengan 2 años de estar casados, los concubinarios en forma conjunta, igual que tengan al menos 2 años, las personas físicas mayores de 25 años, esto es importante, personas físicas, aquí se permite que una persona homosexual mayor de 25 años pueda adoptar, por supuesto que sí. El tutor al pupilo una vez aprobadas las cuentas de su año. Bueno, en fin,
Estas son las personas que pueden adoptar, ¿sí? El cónyuge concubinario, los concubinarios podrán adoptar cuando los dos estén conformes a considerar al adoptado como un hijo. Otra vez, rescatar esta parte, ¿sí? Y bueno, el único requisito insalvable que pone la ley es que existe una diferencia de 17 años de edad, cuando menos, entre el adoptado y el adoptante, ¿sí? ¿Quiénes son los que pueden ser adoptados? Vean, el niño o niña menor de 18 años que carezca de personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad, y aquellos que están en situación de desamparo bajo la tutela del DIF, por ejemplo, también podrán ser adoptados, ¿sí? Los niños o niñas cuyos padres o abuelos se le haya sentenciado la pérdida de la patria potestad por algún delito, por supuesto, en relación al cuidado de los hijos, ¿sí? O los niños cuyos padres o tutores que ejerzan la patria potestad otorguen el consentimiento, es decir, un padre pleno uso de sus derechos puede ceder a su hijo para que otro lo adopte. El mayor de edad con plena capacidad jurídica también puede ser adoptado cuando el juez así lo considera, ¿sí? El mayor de edad incapaz también puede ser adoptado. En fin, estas son las personas. ¿Y cuáles son los efectos que produce el adoptar? ¿Sí? Vean, es la constitución plena e irrevocable entre el adoptado y el adoptante, con todos los derechos como si fuera un hijo biológico. Exactamente tiene lo mismo. Hay la obligación de ponerlo en el testamento, hay la obligación de cumplir con el vestido, con la alimentación, con la salud, con la habitación, con la escolaridad, etc. Todas las obligaciones que tenemos para con los hijos naturales, para los hijos biológicos. Y de la misma manera sucede con el hijo adoptado. Se constituye un riesgo de parentesco consanguíneo, es decir, es mi hijo y por tanto es nieto de mi madre, bueno, salvo algunas circunstancias. También, por supuesto, pudiera, como dice, la extinción de la filiación entre el adoptado y sus progenitores termina. La obligación que tenía el padre biológico una vez que su hijo es adoptado termina, ya no tiene ninguna relación con él. Ahora cualquiera es con el padre adoptivo, ¿sí? Los hijos adoptivos y los consanguíneos deben de funcionar como si fueran hermanos, dice la propia ley. Bueno, estoy terminando. Existen instrumentos internacionales que dan forma a esto, que México los ha firmado y que los ocupa como tal. La Convención de los Derechos del Niño, que precisa precisamente la obligación que tenemos sobre el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de salvaguardar para con los menores. Otras convenciones como la Interamericana, ¿sí? O esta sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional, vean, ya tiene una de 1984, la otra de 93, y en ambos instrumentos se coloca con interés primordial el menor. Hoy cualquier acto jurídico, el menor es el del interés del juez. De la observación de las diversas legislaciones se aprecia en ellas, generalmente, dice, la manera de autorizar la adopción homogenérica es consagrado, dice, la plena equiparación de los efectos que produce la unión homosexual. ¿Qué quiere decir esto? Como un derecho de la relación homosexual, como un derecho de la persona homosexual, como un derecho de esa nueva familia que está creando, puede adoptar. Sin embargo, no hay una ley como tal, no está escrito, no está especificado. Esto que pretendía Peña Nieto, con lo que el doctor Ontiveros terminó y que no fue aceptado por la Cámara, en donde salió la brillante idea de que era como casarse con un delfín o tal por la diputada esta, o el otro que haciendo uso de su historia biográfica intenta llamar la atención, etcétera, y que al final pues no procede, es precisamente con lo que yo termino. No hay leyes que precisen, que dejen claro que pueden ser adoptados, pero en el estado en que se encuentran, en esta manera así un tanto, decía, distante, ambigua, vaga, timorata, en que legislamos, sí se puede adoptar.
Yo termino con esta diapositiva. Ahí está mi correo electrónico por si alguien está interesado en el tema. En fin, al educar a las personas de todas las edades a reconocer, apoyar y celebrar la gran diversidad, la meta de lograr que disminuyan el prejuicio, estereotipo y la discriminación será lograda. Eduquemos para que esto tenga un resultado positivo. Muchas gracias. Por favor, despierten.